Estimados amigos, amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y les invitamos a abrir las Escrituras. Les ruego, libro de Job, capítulo 38, hermanos. Job, capítulo 38. Solo para que compartamos con un poquito más de claridad juntos lo que viene, digamos que el maligno provoca una reacción de Jehová Dios, el Señor, y Dios autoriza a Satanás a que le quite todas sus posesiones, todos sus bienes, pero también sean muertos sus 10 hijos, una cosa terrible. La Escritura da testimonio y dice que bajo esas circunstancias, dice que no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En una segunda visita, Satanás vuelve a insistir con el Señor y le dice, pero toca su cuerpo, porque el hombre daría todo por su vida. Y el Señor Jehová le dice, muy bien, puedes tocar su cuerpo, pero su alma no la tocas. Y así termina Job con una sarna terrible, que le hacía, dice, rascarse con un ladrillo. A cambio de todo eso, su mujer tiene unas palabras nada de edificantes. Le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y entendemos claramente que desaparece de la vida de Job, claro. Entonces Job se queda sin posesiones, sin ninguna riqueza, sin sus 10 hijos, sin su mujer, sin la que debió ser ayuda idónea. Aparecen 3 amigos que lo único que hicieron fue decirle que él estaba viviendo por causa del pecado este castigo de Dios. Y por meses, ¿no? Compartieron allí estos tiempos. Luego aparece un cuarto varón que trae palabra de Dios, palabra de consolación, y que le dice a Job que existe un elocuente mediador que pondrá en él palabra de gracia, palabra de sabiduría. Termina de hablar este varón del Señor llamado Eliú, y se produce una cosa tan hermosa en este libro, que es cuando a partir del capítulo 38 directamente Dios trata con Job. Dios trata con Job. Lo que Dios le dice a Job, hermanos y amigos, acompáñenme en el capítulo 38. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora dice, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Esto que dice el Señor, creo, está ligado a que Job había dicho 2, 3, 4 veces, si yo supiera dónde está el Señor, yo subiría a su trono y discutiría con él, presentaría mis argumentos ante el Señor. Más aún, él dijo en algún minuto que si yo le presentare mis argumentos al Señor, yo saldría, dice, justificado. Así de seguro estaba que su vida era una vida que agradaba a Dios. Sin embargo, ahora el Señor desciende, el Señor baja y le dice, a ver, vamos a conversar, cíñete como varón. Le dice, te pones de pie, vamos a conversar. Le dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Tú decías que querías hablar conmigo, pues vamos a conversar. Y empieza Dios a hacerle algunas preguntas. Vamos a leer algunas preguntas en versículos saltados, ¿no? Para que lleguemos a la conclusión que hace Dios, no la hace hombre alguno. En el versículo 4 parte preguntando el Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tiene inteligencia.
Le dice Dios, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Bueno, el Padre está dando testimonio del Hijo bendito, ¿no? Él es, dice la Escritura, que Él es el principio de Dios. Él es el fundamento de Dios sobre todas las cosas. Porque la Escritura dice que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y porque Génesis 1, hablando del principio, va a decir que en el principio, sobre el principio, en ese fundamento, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué hace Dios con Job? Le dice, a ver, explícame, porque tú querías conversar conmigo. Bueno, si te atreves a querer conversar conmigo, tenemos que hacerlo a mi nivel entonces. Vamos a conversar a este nivel. Y le empieza a hacer preguntas. Versículo 12, por favor. Hermanos, no podemos leer todo el capítulo, pero el Señor le va a dar sabiduría y gracia para que usted lo lea con calma y observe cuánta riqueza. ¿Cómo no? Si es palabra directa del Señor. Versículo 12, le dice el Señor a Job, ¿has mandado tú a la mañana en tu día? O sea, algún día ha comenzado ese nuevo día porque tú lo decidiste. ¿Has mostrado al alba su lugar? Para que se ocupen los fines de la tierra y para que sean sacudidos en ella los impíos. Mire el versículo 30. Una cosa que los científicos han demorado siglos en descubrir. El Señor le dice, 29 primero, 29. ¿De qué vientre salió el hielo? Dice. Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Mire el 30. Las aguas se endurecen a manera de piedra. Estaba hablando de esas enormes montañas de hielo en los hemisferios de la Tierra. Insisto, los científicos cuántos siglos han demorado en llegar a descubrir qué es esa acumulación de hielo y que tiene una dureza, en algunos casos, prácticamente impenetrable. El Señor dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Le pregunta a Job, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Toda la constelación, ¿no? Toda esa cosa preciosa que uno puede ver hasta donde le alcanza la vista, puede ver en la noche cuando los cielos se abren, ¿no? Y empiezan a aparecer esta hermosura. ¿Podrás tú desatar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? Y sigue. Verso 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Por favor, capítulo 39, verso 1. Le dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Es obvio que eso tiene su tiempo, pero ¿quién lo conoce? Si son animales salvajes que viven en la montaña, ¿quién tiene el control de esas cosas? Yo no sé si hoy, en el siglo XXI después de Cristo, alguien podría decir que tiene respuesta para estas preguntas. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? Dice. ¿Contaste tú los meses de su preñez, etcétera, etcétera? Mira el versículo 10. Le dice a Job, el Señor, ¿atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarías tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? Versículo 13. Le pregunta el Señor a Job, ¿diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? Y empieza a hablar del avestruz, de una cosa, de nuevo los científicos lo han descubierto después, pero de una cuestión, hermanos. Este Job es un tiempo que vivió en tiempos de los patriarcas.
Por allá en los tiempos de Abraham, de Isaac, Jacob, ¿por qué no? Y en aquellos tiempos el Señor mire la clase, ¿no? La clase magistral que hace exponiendo las capacidades, las cualidades de esta parte de su creación. En el versículo 13 de nuevo, dice, diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual, hablando del avestruz, desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. De nuevo, los científicos han hecho mucho comentario de esta forma en que la avestruz da a luz a sus polluelos. Verso 15 dice, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Verso 16, se endurece para con sus hijos, dice, hablando del avestruz, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque, verso 17, le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego dice que el avestruz compite con el caballo en rapidez, en agilidad, pero dice que Dios a ese tremenda ave, a ese tremendo animal, dice que no le dio sabiduría. Capítulo 40, por favor, versículo 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender con el Omnipotente. Es sabio que un hombre quiera discutir con Dios. Es sabio que alguien quiera presentar argumentos a Dios. ¿Quién puede hablar con Dios y salir bien parado? Ese es el punto. El que disputa con Dios, le dice a Job, el que disputa con Dios responde a esto. Y Job abre su boca en una cosa increíble. Abre su boca en el verso 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy fiel. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto es lo mismo de Isaías capítulo 6. Cuando dice que Isaías fue al templo y vio una gran visión, se le presentó. Y dice que vio los cielos abiertos, a uno sentado en el trono. Y dice que las faldas del que estaban sentados en el trono cubrían todo el templo, y vio serafines que había allí volando, y dice que la única reacción de Isaías fue tirarse al piso, aleluya, y decir, Señor, yo me voy a morir ahora, porque siendo hombre pecador y hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, un pueblo cuyos labios no están santificados porque no te adoran, no te alaban, no te dan la gloria que te corresponde. Ah, no, yo he visto al Señor, entonces ahora me muero. Él sabía que no había ninguna otra posibilidad. Se sentía inmundo ante la santidad de Dios. Mire lo que hace Job cuando Dios le habla. Él dice en el verso 4, he aquí que yo soy vil, ¿cómo no? Ante la santidad de Dios. Esto es precioso si usted considera que nosotros hoy, por causa de Cristo y por su sacerdocio, tenemos entrada libre a la presencia de Dios, y todos los días podemos hablar con nuestro Padre, y todos los días podemos tratar con Él nuestras situaciones, nuestras necesidades. ¿Cómo no va a ser bendito esto, hermanos, amigos? ¿Cómo no va a ser glorioso el tremendo Dios y Padre que tenemos? Pero ¿cómo no va a ser tremendo el enorme hermano mayor y el bendito Redentor que el Padre nos ha dado para que a través de Cristo el Señor nos acerquemos a este bendito Padre? Yo soy vil, dice Job. Yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano, aleluya. Señor, nos ayude en esto, ¿ah? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Dice, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, muy bien, cíñete ahora como varón tu lomo. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y le habla de animales enormes, de monstruos, ¿no? Los que más saben de esto entienden que cuando habla de un behemoth está hablando de un dinosaurio, no, enorme, tremendo, que cuando habla del Leviatán
También haría referencia a un dinosaurio marino enorme, terrible, indestructible, indestructible. Capítulo 42, por favor, amigos y hermanos. Capítulo 42 es el último capítulo del libro de Job, el último capítulo. ¿Y qué dice este último capítulo? En el versículo número 1. Después de todo esto que el Señor le hable de las grandezas de su sabiduría, Job dice que respondió a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, que no hay pensamiento que se esconda de ti. El sabio Salomón va a decir en el Proverbio 16:1 que los pensamientos son del hombre y el Señor juzga la palabra que sale de la boca de todo varón. Job le dice: yo me doy cuenta de que no hay nada que tú no conozcas, aún los pensamientos no se pueden esconder de ti. Entonces él mismo toma una frase dicha por el Señor antes y le dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, ahora viene la respuesta: yo hablaba, dice, lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y ahora dice él, aleluya. El Señor le ha dicho ya 2 veces a Job: cíñete como varón, te voy a hablar. Óyeme, te voy a hablar y tú me vas a responder. Ahora es Job el que le dice: oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, le dice a Dios, y tú me enseñarás. Job reconoce que si bien lo había hecho bien en su vida antes, él reconoce que no son sus méritos. Él reconoce que ante la santidad, la omnipotencia, la omnipresencia de Dios, él reconoce que ante la autoridad y ese conocimiento incalculable de Dios, entonces él reconoce que no tiene méritos. Reconoce que es un vil, es una cosa pequeñísima. Pero también reconoce que al abrir su boca no dice cosas con sabiduría. Porque el sabio es el Señor. Él es el que sabe. Él es el que entiende. Entonces, ¿qué le dice con tanta humildad? Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Quiero ser tu discípulo. Quiero ser un hijo pequeño que aprende de su padre. Dice en el 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Está hablando de los ojos del alma. Está hablando de los ojos del entendimiento. Como dirá Pablo a los Efesios, que él ora para que sean alumbrados los ojos del entendimiento de la iglesia, para que alcance a entender acerca de la gracia, la sabiduría, la bendición que hay en Cristo para con Dios. De oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero mira el verso 7. Y aconteció, dice, que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová habló con Elifaz, el mayor de los 3 amigos. ¿Recuerda? Elifaz, Bildad y Zofar, los 3 amigos. Entonces el Señor habla con Elifaz, el mayor, el primero que habló, el que habló a lo menos 2 o 3 veces, aquel que partió diciendo que Job estaba allí a causa de su pecado, porque Dios no castiga a los buenos. Entonces, ¿qué hace en el verso 7 aquí? El Señor dice: Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, le da instrucción: tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job,
y ofreced holocausto por vosotros. Esto es precioso, pues, hermano, porque lo que el Señor está diciendo, que luego de este sufrimiento, de este sacrificio de Job, ha tomado un lugar sacerdotal. El Señor le ve como un sacerdote oficiando en medio del hombre pecador y el Dios santísimo. O como dice la Escritura, el Dios santo, santo, santo. Le dice, tomen estos animales, vayan a mi siervo Job, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto, dice, a él, al sacerdote, ¿no? A él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Verso 9, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová le mandó. Y Jehová aceptó la oración de Job, este sacerdote que se levantaba en la presencia del Señor. ¿Qué viene luego? Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Aleluya, aleluya. Bendito es el Señor. La prueba del Señor no es para siempre, amado hermano. Por si estás pasando un tiempo difícil, la prueba del Señor no es para siempre. La misericordia del Señor es mayor. La misericordia del Señor es más grande. Él permitirá que luego de una noche oscurísima venga un nuevo día con un sol resplandeciente. Pero debes mantenerte fiel al Señor. Debes amar al Señor. Debes vivir honrando su nombre. Dice en el verso 10, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble. ¡Uy, aleluya! Aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que le habían conocido. Paréntesis. Mientras estuvo pobre y enfermo, la parentela desapareció. Los hermanos, los parientes, los amigos, todos desaparecieron. Ahora el Señor ha tratado con los corazones de aquellos. Todos han vuelto. Dice que vinieron y comieron con él pan en su casa. Se condolieron de él, dice, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él a tienda. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Entonces antes tenía 7,000 ovejas, ahora tuvo 14,000. Antes tenía 3,000 camellos, ahora 6,000. Antes tenía 500 yuntas de buey, ahora tiene 1,000 yuntas de buey y 1,000 asnas. Y volvió a tener 7 hijos y 3 hijas. El verso 15 va a decir, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Y como si fuera poco, verso 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Un hijo de Dios, amigos y hermanos, no tiene por qué vivir lleno de achaques. No tiene por qué vivir en la miseria, en la pobreza y llorando de dolor. Yo creo firmemente en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Yo creo firmemente que si un hombre ama al Señor y es fiel al Señor, terminará lleno de días, con muchos años vividos y con mucho gozo en el alma, honrando al que vive para siempre. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la única exigencia? Ser fiel al Señor, amar al Señor, vivir para honrar su nombre, vivir para darle a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, todos los días, las horas, los minutos y los segundos de nuestra vida, que sean para honrar al que vive por siempre y para siempre. Alabado es su nombre. Amén. Amén al Señor.